Ok. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a la clase número 2 de la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones para Internet y Programación Aplicada 3, Ciclo 2 2020, Universidad Dr. Andrés Bello. Les saluda Raúl Ernesto Castillo. Estaré con ustedes. Cuéntenme qué tal, cómo están. Espero que estén bien. Espero que hayan entrado al aula, al classroom, y puedan ver ahí sus trabajos de clases. Por acá lo tengo más o menos. Les voy a mostrar, voy a proceder a presentar mi pantalla para que de esa manera podamos ver cómo vamos a trabajar. Ok, todos están viendo mi pantalla. En este momento se está compartiendo. Sí, se puede ver. Perfecto. Entonces, en la medida, siempre las estructuras van a ser de esta manera. Por ejemplo, más noche va a estar la parte relativa al tema que vamos a ver ahora, que es el tema 1, que está en función de introducción a lo que es PHP y lo que es MySQL. Eso le va a aparecer acá como tema y siempre va a tener el material de estudio, el enlace de la video clase y una parte de participación, una actividad, ya sea foro o tarea, y por supuesto la parte relativa a una tarea, si es una actividad. Entonces allí van a tener siempre esas 4 o 3 opciones dentro de su plataforma Classroom. Así que vamos a los temas que teníamos pendientes. Recuerdo que, quiero ver, teníamos la parte de, ¿cómo se llama? De esta información la vimos la semana pasada, en la clase pasada, perdón, en donde veíamos un poco los objetivos generales. Hablamos al final de la carrera, de la clase, algunos aspectos generales de lo que iba a tratar la asignatura. Ahora bien, acá dentro de la unidad 1, pues tenemos, lo voy a describir, es introducción a lo que es PHP, y en este caso dijimos que íbamos a ver lo que es MySQL, porque ya viene integrado con la parte del SAN, ya que el PostgreSQL es un poco más pesado y pues requiere otro tipo de administración. Entonces lo vamos a hacer de un solo con la parte del MySQL para respetar la parte del programa de estudio y pues bueno, que nos sea más fácil. Entonces el tema que vamos a ver ahora está relacionado con las características generales del lenguaje PHP. Hablaremos sobre lo que es Apache y lo que es MySQL. Básicamente todavía no vamos a programar, todavía tenemos que hacer algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con este lenguaje. Algo muy importante es lo siguiente. Lo voy a aclarar para que no nos vayamos a confundir. Acá, dentro de los materiales, acá está la presentación. Los materiales de clase que se van a publicar acá, es posible que existan otras lecciones, otra información que es fundamental que ustedes la lean, la estudien, la analicen. ¿Por qué? Porque nosotros acá, dentro de la plataforma virtual, en un espacio 2 días semanales, 50 minutos por hora clase que tenemos que programar acá, no vamos a alcanzar a definir o a ver todo lo relacionado con el lenguaje. Entonces, el aula virtual funciona de esa manera. Acá nosotros vamos a hacer ejemplos, acá nosotros vamos a hacer demostraciones de cómo funcionan las herramientas y de esa manera ahorrarnos mucho tiempo. Porque no podemos acá nosotros básicamente ampliar todo lo referido a lo que es el lenguaje de programación y a lo que es también MySQL. Entonces, luego de eso tenemos que hablar un poco sobre la
tecnología CHAM o el XAMPP, y luego eso tiene que ver con la instalación, configuración de PHP y todo lo demás. Luego que nosotros tenemos configurado lo que es el intérprete o el servidor web, que es Apache, vamos a ver cómo funciona MySQL y vamos a hacer la creación de una base de datos. Vamos a ver, a crear variables, a trabajar con vectores y matrices, a ver las condicionantes en PHP, a ver también la parte de los bucles y, por supuesto, cómo funciona PHP con las conexiones a lo que es nuestra base de datos. Vamos a hacer un CRUD que normalmente tiene que ver con el registro, eliminación, modificación de, vale la redundancia, de datos o de registros que insertamos o que se almacenan en una base de datos, que es lo que normalmente le llamamos nosotros una como tipo persistencia de datos, es decir, están guardados ahí. Y esta tiene que ver con rutinas de mantenimiento basadas en formulario. Si ustedes observan, solo la unidad 1 habla de programación con PHP. La unidad 2, pues básicamente estamos hablando ya de qué son CMS. Aquí van a ver algunas actividades sobre este tipo de CMS. Los que son orientados al e-commerce, los que son orientados a los blogs, y luego los que son orientados a la parte de la educación virtual. En este caso se ve la parte de lo que es Moodle. Es decir, ustedes usan Moodle para, como aula virtual donde les dan clases. Acá la idea es que ustedes creen o implementen un aula virtual ustedes. ¿Ya? Es decir, que ustedes acá podrán acá desarrollar una plataforma. ¿Ok? Veamos si se ve mejor así. Ok, ahí estamos. Entonces, esta parte de acá es muy importante que nosotros la consideremos. Otros aspectos importantes tienen que ver con lo que yo mencionaba de la cotización, de todo lo que tiene que ver con la administración de los sitios web, todo lo que tiene que ver con el respaldo, todo lo que tiene que ver con la parte de activo e inactivo, tiene que ver con el tiempo de downtime y el tiempo outtime, que un sitio está disponible y un sitio no está disponible. Entonces tiene que ver con los lugares de alojamiento. ¿Sí? Ok. Por ahí había alguien que estaba pidiendo acceso desde una ubicación externa. Alguien que se identifique como Parajes. Digo porque me aparecía una parte externa. Perdón acá. Ok, veamos. Nadie dice, ok, perfecto. No sé si hay alguna comentario al respecto de lo que estamos viendo acá con los contenidos. Alguna bibliografía recomendada, pues yo les pasaré la parte de los enlaces respectivos para que puedan tener eso ahí. Ok. Si no hay comentario, pues eso es mis gracias por la atención a esta presentación. Toda esta presentación ustedes ya la tienen ahí en la presentación. En el enlace de la reunión, pues estaba anexo. Espero que todos lo hayan descargado. Estaba por acá, en esta parte. No sé si lo han visto por ahí. Ustedes ahí tienen lo que es el adjunto. Y acá ustedes lo pueden descargar perfectamente. Entonces, también eso va a estar disponible en lo que es
su correo, y también cuando nosotros mandamos la invitación desde el calendario, se adjunta esos archivos ahí. Entonces, lo vamos a tener doble ahí. Perfecto. Veamos entonces la programación aplicada 3 y el desarrollo de aplicaciones para Internet. Esto es lo que es introducción a lo que es PHP. Y vamos. ¿Cuál es el objetivo principal de este tema? ¿Ya? Nosotros acá vamos a hablar de características netamente relacionadas con PHP, con Apache y con MySQL, ¿sí? Entonces, lógicamente, lo que pretendemos es que ustedes como estudiantes, pues, tengan un conocimiento de programación y el uso del lenguaje PHP. Cómo es que se crea un proyecto web dinámico porque tiene acceso a base de datos, en este caso MySQL, y esto pues lo vamos a lograr a través de ejercicios prácticos. Una de las cosas que debemos de comprender es que acá en PHP no hay nada gráfico. O sea, donde vamos a aprender PHP, no estamos hablando de ningún framework que vamos a utilizar para desarrollar formularios, para desarrollar, no. Esto todo es basado en un editor. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos tener es que vamos a utilizar la parte del Sublime Text. Esta parte del Sublime Text nosotros la vamos a utilizar para el desarrollo de nuestras aplicaciones. Es opcional, ustedes pueden utilizar también el Visual Studio Code u otros. Entonces, pero acá nosotros lo que vamos a ver en esta parte pues va a ser puro código o va a ser aspectos fundamentales del lenguaje de programación. A esto no le hagan caso, solo le estoy dando un ejemplo de que acá pues no existen barra de herramientas donde voy a poner un control y voy a decir, ok, aquí pongo esto y voy dándole una forma así, sino que todo está basado en codificación. Lógicamente existen frameworks como por ejemplo Coordinator, como Laravel, que nos ayudan al desarrollo de aplicaciones en el modelo MVC. Entonces, pero acá nosotros vamos a trabajar desde cero para conocer el lenguaje. Cuando ustedes manejen la parte del lenguaje, pues entonces vamos a estar listos para conocer un poco sobre esos frameworks que nos permiten desarrollar aplicaciones de manera más estandarizadas y con un desarrollo mucho más ágil. ¿Ok? Una pregunta antes de continuar. ¿Habían escuchado antes esta parte? Yo creo que los que vienen de la carrera de licenciatura, pues sabemos que sí. Yo creo que ya han ocupado PHP. Eso es algo que quería preguntarles acá en el grupo. Pregunto, no sé si hice esa pregunta la semana anterior, pero sí me gustaría que me dijeran si efectivamente en programaciones anteriores habían ¿cómo se llama? Permítame un momento porque esto me está pidiendo una autorización. Si se me cierra, pues voy a volver a ingresar. ¿Ok? Pueden abrir su micrófono así rapidito los que llevan la parte de la carrera de licenciatura. Yo creo que algunos sí han llevado PHP, pero no importa. Eso es porque siempre tenemos que buscar la forma de empezar desde cero, porque recordémonos que hay quienes nunca han llevado, ni siquiera conocen nada de PHP ni que es el Apache. Entonces, hablar de estos términos pues es bien interesante porque Apache no es el indio Apache, estamos hablando de esto, lo conocemos nosotros como un servidor web. Un servidor web que necesita PHP
para poder interpretar el código que nosotros ejecutemos. Nosotros no podemos ejecutar un script con extensión .php porque si no está funcionando, si no está levantado el servicio de Apache en nuestro servidor local o en nuestra computadora, pues simple y sencillamente nos va a dar un error o nos va a decir que no se puede ejecutar el archivo porque no está funcionando lo que es Apache. Entonces, esta parte del Apache vamos a entender que es un servidor web. Ahora, las características, que es libre, que es open source, el tipo de licencia, esa parte yo se las dejo a ustedes para que lo hagan aparte. Aquí lo interesante es que combinemos estas tres cosas. PHP es el lenguaje de programación. El Apache es el servidor web que yo necesito en un navegador para que éste interprete todas las instrucciones que conlleva un archivo PHP. Y MySQL es el store de base de datos que me va a permitir a mí crear, valga la redundancia, bases de datos y almacenar ahí los registros que vamos a insertar desde nuestras aplicaciones PHP, intermediado por ello por el servidor Apache. Entonces existen otros servidores web, como por ejemplo en el caso de Windows, existe el IIS, el Internet Information System, que es el encargado de ejecutar o de interpretar o de compilar todas las aplicaciones que vienen de ASP.NET. Ok. Ahora bien, esta parte es importante que la leamos. Yo acá en la clase no me voy a detener a leer toda la historia del PHP, pero sí a decir, por ejemplo, que PHP es un lenguaje, porque dice del lado del servidor, ¿ya? Y que además es dinámico. Es decir, que nosotros, cuando tenemos un lenguaje del lado del servidor, significa pues que nosotros tenemos que si una instrucción, por ejemplo, no se ejecuta como delante del cliente, por así decirlo, sino que esto está siempre alojado en el servidor, pero que la petición se ejecuta. Entonces, cuando el intérprete ejecuta el programa, se envía al servidor y cuando llega al servidor, evalúa y si la instrucción está buena, entonces la procesa, si no, no. Pero a diferencia como por ejemplo JavaScript, que es al lado del cliente, es decir, que si yo puedo validar algo antes de enviarlo, entonces lo valido y no hago esa petición al servidor, sino que se hace antes. Ok, PHP no. Usted interpreta, envía la petición, viaja en la red y cuando llega al servidor, lo interpreta, lo pasa y si todo está bien, lo regresa y entonces nos muestra el resultado. Más adelantito está un diagrama y lo vamos a ver cómo es que funciona. Además, dice que es un lenguaje de scripting, ¿ya? Entonces, esta parte es interesante. Por ejemplo, si nosotros abrimos acá, abrimos esto y preguntamos, entonces, esta parte, lo que nos dicen, aquí vamos a encontrar lenguajes como por ejemplo Python, que es un lenguaje similar. Entonces, nosotros podemos profundizar sobre estos temas como ustedes crean conveniente. Nosotros nos interesa identificar que en este caso PHP es de tipo scripting porque nosotros desarrollamos script. Todo lo que nosotros hacemos ahí les vamos a denominar que son script. Entonces, eso nos permite a nosotros el desarrollo de aplicaciones dinámicas. Ahora nos dice cómo y cuándo funciona PHP. Ok. Nosotros en una página web, cuando nosotros la estamos desarrollando, normalmente para que un archivo PHP pueda ser compilado, pues siempre van a tener lo que se llama, perdón,
siempre van a tener una extensión de tipo aquí, permítame un momento. Ok, siempre tendrán una extensión de tipo PHP, es decir, ejemplo, index.php, ejemplo, add, por ejemplo, clientes.php. Entonces, todas estas partes de acá, nosotros al identificar este tipo de archivos sabemos que se trata de un script de tipo PHP. Ahora bien, ¿cómo identificamos nosotros dentro de una página web que existen espacios de script de PHP? Porque yo puedo perfectamente ejecutar o tener una página solo con contenido de HTML y no necesariamente tenga contenido PHP. Pero dentro de esa misma página, como el PHP puede ser embebido dentro de un sitio web, entonces nosotros, por ejemplo, tenemos ahí que esta etiqueta es la que me va a identificar a mí una sección de código dentro de lo que es PHP. Entonces, no se nos olvide esta instrucción, es sumamente importante. Esta extensión indica que ahí nosotros tenemos el código de tipo PHP dentro de esta etiqueta, ¿sí? Dentro de esta puede haber la de cierre, pero en este caso solamente estoy recalcando que cuando nosotros veamos esto, estamos indicando pues que tenemos un script de tipo PHP que va a ser necesario que sea interpretado por el servidor. ¿Ok? Y esta parte de acá es la que nos indica, por ejemplo, que acá finaliza el script. ¿Sí? Entonces yo tengo esto. Y puedo tener en una página otro script y no pasa nada. Yo lo puedo tener por separado. O lo puedo tener porque podría ser que aquí tenga yo alguna etiqueta, por ejemplo, un párrafo de tipo HTML que diga bienvenido. Y luego acá cierro el párrafo y no necesariamente está dentro de un código PHP. Simple y sencillamente está como un código HTML. Este no necesita ninguna traducción. ¿Por qué? Porque lógicamente es HTML, entonces el navegador lo va a interpretar y lo va a mostrar. ¿Sí? Por eso dice acá que esos delimitadores que tenemos acá sirven para delimitar pues la parte relativa del código o de las etiquetas HTML, por ejemplo. Ahora bien, esto es cómo funciona un documento estático. Cuando hablamos de un documento estático, pues estamos hablando de algo relativo, como por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a abrir un folder nuevo y vamos a ver si esto funciona. Ok. Acá vamos a poner vamos a dejar así. Ok, esperamos entonces a que no se vaya a bloquear porque no sé qué pasó, pero igual ya está. Seleccionamos la carpeta
Y acá, por ejemplo, nosotros vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a hacer esto acá. Un nuevo archivo y le vamos a poner, por ejemplo, index. Vamos a ver acá. Control S. Vamos a grabar y le vamos a poner que es un index.html. Eso ustedes ya muy bien lo saben porque ya llevaron esta parte. Okay. Y por acá tenemos ejemplo de página o de página estática. Ok, aquí tenemos un H1. Esto es un ejemplo. Luego acá tenemos la parte de ejemplos de texto learning inputs. Ok, aquí tenemos esto. Y aquí están los textos que dice que están de ejemplo para el desarrollo de nuestros sitios. Y acá, por ejemplo, lo tenemos de esta manera. Acá tenemos un... Ok, listo. Y esto pues básicamente si nosotros lo ejecutamos pues básicamente lo que tenemos solo sería algo de esto. Ok. Y eso sería un sitio web estático donde no tiene ninguna interacción con nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Si ustedes ven, yo cliente ejecuto esta página o la mando a llamar desde el navegador y cuando el cliente le da clic a un enlace, pues básicamente lo que hace el navegador es ir a ver si eso existe. Lógicamente acá debería de estar en un servidor y luego pues me muestra el contenido. ¿Con qué quiero llegar con esto? Pues básicamente a cómo funciona. Cliente, lo que yo acabo de hacer. ¿Sí? Yo estoy como cliente, le di doble clic, ¿sí? A un archivo, entonces viene al servidor, en este caso, mi computadora que está sirviendo como servidor, recibe esa petición del documento estático, entonces viene y empieza a revisarlo acá, empieza a revisar que si ese fichero existe. Y si existe, entonces lo que hace es que lo devuelve al servidor. Una vez lo recibe, viene y regresa la respuesta al cliente. Cuando dice regresa la respuesta al cliente, es lo que yo tengo acá. Si yo, por ejemplo, acá pongo esto, y le pongo esto, lo que hace el servidor fue a esa dirección y no encontró el archivo. Entonces me muestra este mensaje. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la parte del desarrollo estático, es decir, que no tiene mayor cosa. Ahora bien, esta es la descripción que está acá, es lo que yo les acabo de hacer en una demostración. ¿Sí? Cuando hablamos de esta parte es importante, vean, dice que cuando el cliente acá y al navegar le envía la petición al servidor utilizando esto, utilizando esto. Entonces no se olviden que hay cosas que las van a tener que ir anotando. Por eso deben de tener siempre que estén en un aula, en una clase virtual, o dos cosas. O la clase queda grabada, perfecto, no hay ningún problema. Pero si ustedes luego quieren ir a recordar algo de la clase, tienen que ir a estar como incrementando el video, viendo dónde está, viendo todo eso. Pero hay cosas muy concretas que yo perfectamente puedo tener mi cuaderno a la mano y anotar lo que nosotros creamos conveniente, lo que uno hace énfasis. También la otra opción es tener, si están en la computadora, tengan el blog de notas y ahí pongan las observaciones de la clase. Y listo. ¿Por qué?
porque eso es lo que a ustedes les va a servir, además para estudiar, porque ustedes van a saber, en esta clase vimos tal cosa. ¿Por qué, verdad? Porque de esa manera es más ordenado. ¿Ok? Luego dice que después utiliza, acá dice, que envía la petición al servidor utilizando el protocolo HTTP. ¿Qué es el HTTP? Esa es una abreviación que significa un Hypertext Transfer Protocol, es decir, ya en Spanish, un protocolo de transferencia de hipertextos. ¿Y qué son los hipertextos? Pues lógicamente los hipertextos son todos aquellos que están relacionados con las etiquetas HTML y que normalmente cuando le damos un clic, como decimos, él nos manda a otra página y eso es lo que nosotros le llamamos hipertexto. Es decir, hyper viene de la parte de los links. Entonces nosotros cuando escuchemos eso, pues nos referimos a eso. Y si ustedes ven, cuando nosotros tenemos una página diferente, ¿qué es lo que nosotros observamos por acá? Acá, por ejemplo, si nosotros quisiéramos copiar la dirección, aquí aparece, vean, HTTPS, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que este dominio, para llegar a todo esto, cuando nosotros le damos un clic acá, por ejemplo, esto, cuando yo hice eso, ¿qué fue lo que logré hacer? Bueno, logré hacer que el servidor hiciera esta petición utilizando esto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, hasta el momento no hay. Todo bien. Ok. Permítanme un segundo. Que alguien dice que no podía conectarse. Ok, perfecto. Ok, sigamos entonces. Eso es con lo relativo a lo que son los sitios web estáticos. Aquí todavía está la descripción de lo que hemos visto hasta el momento ahí en la demostración. Ahora, muy bien. Dice que también el cliente puede hacer un clic en un enlace que incluya código PHP. Entonces, el proceso ya no es el mismo. El proceso se hace de una manera diferente. ¿Sí? Lógicamente, siempre se envían las peticiones vía el navegador. Siempre utilizan ese protocolo del HTTP para poderlo hacerlo. Y después de eso, es esta parte del HTTP que vimos acá y que le aparece una S aquí, esto tiene que ver con los sitios web que son seguros. Por ejemplo, ustedes ven que acá aparece un candadito. Un sitio que no tiene ahorita eso, por ejemplo, yo en esa parte de mi sitio no tengo activado la parte de seguridad. Y si ustedes ven, aquí dice no seguro. Y la dirección para copiarla no me aparece, pero si yo copio eso y lo llevo a mi blog de notas, me voy a dar cuenta acá que dice HTTP. Entonces, la S que aparece en estos sitios acá es cuando un sitio es seguro, siempre va a tener esa parte del HTTPS, ¿sí? Es decir, la S va a estar como agregada. Significa entonces que un sitio web que estamos visitando es seguro. Además, lo van a reconocer porque tiene este candado, ¿sí? Es importante que eso lo sepan como desarrolladores web. Por ejemplo, algunos sitios que le brindan a una información sobre eso, aquí dice, por ejemplo, vean, el candadito me da a mí, me dice, mira, la conexión es segura, tiene certificado y otras cosas ahí. Por ejemplo, dice tu información, contraseñas, número de tarjeta, es privada cuando se envía este sitio. Entonces, para eso sirve la seguridad de eso, no solamente para agregar una S más, sino para poder determinar la seguridad de un sitio. Ok, ahora bien, regresando al tema.
decimos nosotros que cuando enviamos la parte de cuando ya tiene código PHP, entonces decimos que la información viaja muy diferente. Veamos, acá el cliente siempre hace la petición vía navegador, como lo dice ahí en la parte 1. Entonces viene el cliente, lo envía, el servidor web recepciona esta parte de la petición del cliente y existe acá donde dice PHP un script en donde se hace una interpretación de todo esto, ¿sí? Se hace una interpretación. Acá viene en la parte 2, consultan el script que ha recibido. Acá él lo encuentra. Ese archivo lógicamente tiene que tener una extensión PHP u otra extensión dependiendo. Entonces una vez lo encuentra, lo devuelve y acá una vez devuelto viene todo lo que tiene que ver con el Apache, todo lo que tiene que ver con la parte del intérprete. Y una vez es interpretado, una vez es indicado que está correcto, pues devuelve la respuesta al cliente. Este proceso, digamos que es el que ustedes hacen cuando consultan su nota. Ustedes ingresan, digamos, el código de carnet, de consultar notas, y cada vez que hacen un envío, pues entonces el servidor hace todos estos pasos para devolverles a usted. Su promedio es 9, su promedio es 10. ¿Verdad? Entonces, para eso nos sirve. ¿Ok? Ahora bien, esto es la explicación de lo que nosotros tenemos ahí. Es similar a la anterior. Algunos teoría, pues yo la voy a pasar por alto por cuestiones de tiempo y por cuestiones que al final pues solo nos interesa que nosotros veamos por ahí algo. Esto es algo que es un ejemplo de cómo se estructura, digamos, o cómo se está embebido el PHP dentro de lo que es un HTML simple. Por ejemplo, nosotros acá tenemos este ejemplo. Esta parte, esta palabrita la van a ocupar así como la pasta de dientes, ¿sí? Todos los días y más de 3 veces al día. Entonces, esta parte de eco, así se lee eco. Cuando les digan hay que hacer un eco, significa que con esto nosotros vamos a mandar a imprimir a pantalla algo, ¿sí? Si nosotros ejecutamos este código en una página, pues nos va a decir hola mundo o bienvenidos o lo que ustedes quieran poner. Pero en este momento es un ejemplo de cómo se puede embeber y nosotros decimos, ok, entonces sí existe un código PHP ahí. Ok, perfecto. Ahora bien, antes de ir a decirles cómo se instala y todo lo demás, es muy importante que leamos esto. Ya tienen anotado por ahí. ¿Quién me puede decir las cosas que he dicho que anoten? ¿Ya? Un punto al que me diga primero. Quiero ver quién es. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ajá. Lo del hipertexto que mencionó y ahorita lo de la etiqueta eco para mandar a imprimir. Pero falta uno. Servidor protocolo HTTP. Ese es uno. ¿Y qué más dije que tenían que anotar? ¿Qué es PHP? Apache, PHP, MySQL. Ok. Lo voy a repetir de nuevo. Primero les mencioné que estas etiquetas, aquí, esto, primero que no se olviden, acá, que esto indica que aquí empieza un script PHP y que aquí finaliza, ¿sí? Es lo primero que tienen que recordarse.
Luego les dije algún concepto sobre qué era el HTTP, ¿sí? Luego, lo que les acabo de mencionar del eco, ¿sí? Ya ahí llevamos 3, ¿verdad? Voy a borrar para que no se confundan tanto, ¿sí? Ok, esto lo quito. Hemos hablado de esto. Y ahora, pues vamos a hablar de otra cosa que también tienen que anotarla. Y es lo siguiente. Acá nos dice, las variables en PHP tienen el símbolo de dólar. Es decir, que si yo necesito una variable que se almacene el nombre, voy a poner dólar nombre. Si necesito el salario, dólar salario. Necesito otra dólar descuento. ¿Sí? Esto tiene que ver que acá nos dice que las variables se prefijan con el símbolo de dólar y dice que no es necesario indicar el tipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa entonces acá? Que si yo esta variable nombre perfectamente puedo indicar que nombre es igual a 225.40 y no hay ningún problema. Lo único que no es conveniente, porque si digo nombre, pues entonces debo de poner algo que sea acorde a la variable, pues, ¿ya? Si yo digo salario, va a ser igual a $800, ¿ok? Entonces, no es necesario definir este tipo de variables, ¿ok? Ahora bien, sí dice, a diferencia de las funciones, distingue entre mayúsculas y minúsculas. Las cadenas de caracteres pueden ser encapsuladas tanto en dobles comillas como en comillas simples. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo acá otra variable que se llame dirección, ojo, en las variables no podemos hacer esto, ¿verdad? No podemos poner una tilde. Simplemente acá. Y yo puedo decir que dirección va a ser igual a esto. San Salvador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros acá? Dice que las variables pueden estar entre comillas simples y comillas dobles. Pero, hay un pero siempre. Cuando estemos trabajando con bases de datos, se van a dar cuenta que esto, para usarse, tiene un orden específico. De lo contrario, nos va a dar un dolorcito de cabeza porque nos vamos a confundir entre algunas instrucciones y otras. Pero eso en su momento. Vamos a ver qué más dice la variable. Que algo importante es esto. Dirección no es lo mismo que dirección. Y tampoco nombre no es lo mismo que nombre con mayúscula. ¿Sí? ¿Sí se identifican esto? Esta es una variable y esta es otra variable. Esta de nombre es una variable y esta es otra variable. ¿Por qué? Porque distingue entre mayúsculas y minúsculas. Una recomendación general entonces es la parte relativa a que podamos usar las variables con minúsculas y pues no hay ningún problema. Porque después nos estamos como confundiendo
debido a que en esa parte, cuando nosotros definimos muchas variables, digamos 2, 3, 4 variables o 20 variables, entonces en ese momento no sabemos que si le hemos escrito con mayúscula o minúscula. Entonces es importante que nosotros tengamos claro esa parte. No sé si estamos claros con eso. ¿Alguna pregunta? Ok. Sí, estamos bien. Una consulta, ingeniero, ¿verdad que ahí no es necesario declarar la variable que arriba y después asignarle? ¿O se puede ahí mismo donde se declara, se le asigna lo que va a llevar? Ok. Acá nosotros podemos asignar nombres igual a José, dirección igual a ¿qué? Dirección La Libertad. Y acá puedo salario igual 125 y descuentos igual a $10. ¿Ok? Entonces yo lo puedo hacer acá. A diferencia de los otros lenguajes de programación, que por ejemplo, salario o doble salario, ¿ya? O en el caso de DIN, salario, o quiero ver, DIN salario, as integer, creo que era aquí, as in, algo así, en Visual Basic, me acuerdo. Entonces, acá no, pero en Java y en C#, pues sí era necesario definir los tipos de datos. A eso se refiere los tipos de datos. Acá, en la parte de PHP no es necesario declarar el tipo de dato, ni mucho menos, ¿cómo se llama? Asignarles un valor. Lo podemos hacer en el momento que nosotros lo necesitamos. Eso sí, por ejemplo, si dice José y después la vuelvo a dar a inicializarla, pues lógicamente el último valor que va a tomar va a ser esto. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Una consulta. ¿Sí? Lo recomendable aquí sería entonces, si vamos a poner las variables con el mismo nombre, pero van a ser de distintas cosas, siempre identificarlas con una mayúscula y otra con minúscula. Dos cosas. Existe, por ejemplo, yo creo que aquí más abajo está, donde nos dice cómo tenemos que declarar las variables, como un estándar, ¿ya? Lo que sucede es que muchas veces tú puedes tener en un procedimiento que 10, 12 variables, ¿sí? Y entonces, normalmente yo en las variables solamente utilizo minúsculas. Porque si yo digo, hey, descuento, ¿cómo lo puse con la D mayúscula o minúscula, entonces yo la pongo con minúscula. Y existe algo que se llaman funciones. Vamos a ver más adelante qué son las funciones. Y esa, por ejemplo, calcula salario, ¿ok? O simplemente empieza con minúscula, calcula, y aquí se identifica que es una función. Porque ya le estamos diciendo que esta es mayúscula. Cuando nosotros veamos eso en nuestro código, vamos a saber que esto está siendo una función. Es como una forma de diferenciarlo con esto, ¿sí? Más adelantito creo que dice eso. Ok, algo de los comentarios. Esto es importante que nosotros comentaríamos nuestro código PHP para, si vamos a hacer, por ejemplo, acá, tendríamos que poner las cosas como por ejemplo, acá, declarando variable para el proceso de compra y todo lo demás. Entonces, esta parte de acá no se va a compilar cuando nosotros interpretemos este código. Simplemente lo va a pasar por alto y va a seguir con esto. ¿Ok? Y no necesita tener nada más que eso. Ahora bien, algo sumamente importante, me voy a saltar esta parte de acá, porque todavía, pero ya lo voy a decir.
algo sumamente importante es que las sentencias deben acabar con un punto y coma. Es decir, ya este código de acá, si yo lo ejecuto, me va a dar error porque toda instrucción debe de finalizar con un punto y coma. ¿Ok? De esa manera. De esa manera deben de estar escrito nuestro lenguaje de programación. Ahora, lo que nos decía por acá sobre las instrucciones if y todo lo demás, dice, en cuanto dice a las palabras claves, PHP comparte con la mayoría de otros lenguajes, como por ejemplo, la parte del if, el for, el while, el do while, en PHP, tanto como en C#, tanto como en Java, tanto como en C, son idénticos. En la parte de Python sí ya es diferente porque Python, además de ser un lenguaje indexado, tiene que utilizar como los dos puntos y otras cosas. Acá en PHP nosotros utilizamos el if como los demás, como por ejemplo if acá voy a evaluar por ejemplo salario, que si salario es mayor que 800 entonces ya no tiene aumento. Ok, entonces vamos a decir ok, si salario si dólar salario es mayor que 800, entonces acá abro una llave y acá cierro. Y aquí va la instrucción. Aquí pongo entonces un eco y el eco va a decir, por ejemplo, ya no tiene aumento porque mucho gano. Listo. Acá necesitamos el punto coma. Entonces, si ustedes ven, esta instrucción if, pues básicamente es igual a como está en otros lenguajes de programación. Ahora bien, algo que me pueden preguntar sería, mire, nosotros hemos visto que acá algunos tienen esto, ¿sí? Incluso así. ¿Por qué no tiene las llaves? Bueno, porque solamente estamos evaluando una expresión, solamente estamos evaluando una y solo queremos una respuesta. Y entonces, acá yo no puedo poner las llaves. Cuando digo no puedo, no estoy diciendo que en una negación, sino que me estoy refiriendo a que es como opcional, que puedo o no puedo poner las llaves. Como una regla normal, pues se pide que todas instrucciones de las estructuras condicionales pues siempre tengan lo que son las llaves siempre y cuando se permita, ¿sí? Y que vayan perfectamente indexadas identadas, ¿ok? Y acá nosotros cerramos, ¿ok? Y el punto y coma que no se nos olvide acá. Esto nos devolvería, no nos devolvería nada. ¿Por qué? Porque salario no es mayor a 800. Si yo le pongo que es mayor o igual a 800, entonces sí. Entonces esa es una forma que nos dice acá esta parte. Ok, hasta ahí hemos visto algunas características principales de lo que es el PHP. Como términos generales, estas son características, pero lo importante, repitiendo, para definir variables necesito el símbolo $. Toda instrucción debe de terminar con un punto y coma. De las variables las debo declarar recordando que PHP reconoce, es un lenguaje tipado y que reconoce entre mayúsculas y minúsculas. También que es un lenguaje interpretado y que necesita un navegador web, en este caso Apache, para poder mostrarse en el navegador. Ok, ahora
algo que les voy a dejar acá es lo siguiente. Nosotros acá, esta parte, la van a tener que hacer. Les voy a compartir acá. Vamos a ver, personas. Dice que hay 32 asistencias. Ok. Vamos a ver, permítanme, solo quiero ver si esta parte... Ok. Veamos. Estaba, ¿cómo se llama? En esto, perdón. Este sitio de acá, ahí, o simplemente podemos ir al navegador. Vean, voy a cerrar, vamos al navegador, acá. Desde aquí solo puedo poner descargar. Ahí está, SAM. Y pues acá me aparece download XAMPP. Ojo, el que vamos a bajar, normalmente es la última versión. Entonces descargamos el que sea correspondiente según nuestro sistema operativo. Esto, la diferencia es que yo necesito tener un equipo para poder ejecutarlo. Sí, o sea, es decir, no puedo estar con el teléfono o queriéndolo hacer desde ahí u otras cosas porque necesito trabajar, programar, pues sí, entonces eso es muy diferente. Entonces tenemos que descargar esta parte y una vez descargado, pues tenemos que instalarlo. Cuando nosotros descargamos esto, automáticamente se instala lo que es el PHP, el Apache y el MySQL. También otra opción que podemos utilizar es, si vieron, este pesa 155 megabytes. El otro que podemos descargar es el One Server. El One Server es la parte de Windows. Y pues lo que sucede es que este es un poco más pesado. Nosotros por acá dice el download y aquí está el One Server de 64 bits y aquí está el de 32 bits. Y pues normalmente este anda pesando, no me recuerdo, pero creo que pesa como 400 u 800, no me recuerdo. Pero esa es una opción. Todos estos instalan esta parte. Vean, cuando nosotros hacemos la instalación, realmente lo que hace es crear en nuestra carpeta de disco duro algo como esto, que se llama, en este caso, el SAM XAMPP. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar del XAMPP? Inicialmente vamos a configurar unos archivos, pero eso no lo vamos a ver ahorita. Pero dentro de eso, nosotros vamos a utilizar siempre este samcontrol.exe. ¿Ok? Cuando ya está instalado, nosotros vamos a ejecutarlo en nuestra computadora. Y acá, pues nos va a aparecer esta consola. Esta consola, siempre que nosotros vayamos a probar programas, scripts PHP que hayamos desarrollado, pues lógicamente tenemos que asegurarnos que el servidor esté funcionando de manera correcta. Es decir, por ejemplo, si yo le doy un clic acá y otro acá, entonces nosotros acá esperamos a que el servicio esté disponible. Si nosotros vemos acá, mi servidor Apache dice que está corriendo en el puerto 80 y mi servidor de base de datos todavía no se ha ejecutado, pero normalmente va a trabajar en el puerto 3306. Cuando tenemos problemas con este puerto 80 porque puede estar ocupado, nosotros podemos configurarlo y administrarlo de una manera diferente. Por ejemplo, acá están las opciones. Eso lo vamos a estudiar también porque es necesario conocerlo. Ok, cuando nuestro servidor Apache está disponible, significa que está activa la parte esta, que es algo muy importante que nosotros no debemos de olvidar. Que todo proyecto que nosotros vayamos a desarrollar, esa es otra cosa que tienen que notar. Todos los proyectos que vayamos a ejecutar,
cuando tengamos desinstalado ya sea el One Server o el XAMPP, siempre vamos a tener estas carpetas y todo proyecto debe de estar en la carpeta pública que se llama htdocs. No hay otro. Acá esto significa la carpeta pública. Si nosotros queremos entrar, por ejemplo, a este sitio, yo no puedo ejecutar desde acá este archivo, sino que tengo que ejecutarlo desde acá, vean. Una forma, esa es otra cosa que tienen que anotar. Para dirigirme a mi servidor local, siempre voy a hacer un localhost. ¿Ok? Y si tengo esto, pues todo está bien. ¿Ya? Ojo, recuerden, simplemente localhost. Él lo que hace es que detecta este dashboard y lo pone acá. Una vez tengamos eso, yo creo que ya está funcionando mi MySQL, vean, 3303, 3306. Es lo que nosotros vamos a necesitar porque dentro de esto vamos a utilizar lo que es el phpMyAdmin, que es la herramienta con la cual vamos a crear nuestras bases de datos de manera gráfica, ¿sí? Porque también podemos utilizar de manera en consola para crear la base de datos, pero lo vamos a hacer usando esto. Ok. Tenemos 1 hora 2 minutos de transmisión. Normalmente pues, tiene que durar unos 50 minutos, pero la ventaja de ahora es que podemos llegar hasta las 8:20, que es lo programado, porque hoy no va a haber interrupciones. Pero yo sé que también ustedes están cansados y todo lo demás. No, vean, vamos a ir cerrando la clase por acá. Yo siempre voy a estar en disposición por ahí. Un anuncio importante es que durante el periodo de vacaciones del 1 al 7 de agosto hay una pausa pedagógica por indicaciones del Ministerio de Educación. ¿Qué implica esto? Que no van a haber actividades académicas, es decir, no va a haber tareas, no van a haber clases para todos los estudiantes. Entonces, eso por aquello de que si les dejan en las vacaciones de agosto que deben de presentar una tarea, pues digan que no, porque es una instrucción que viene emanada del Ministerio de Educación y que también ya hay un correo oficial de la universidad donde dice que hay que respetar esa parte. Yo finalizo clases el día viernes y pues gracias a Dios de ahí no tengo sábado, domingo, hasta que nos veamos con ustedes el próximo, que sería más o menos lunes, pero no me recuerdo qué. Agosto sería como 10. Como lunes 10, ¿verdad? Sí, lunes 10. Ok, perfecto. Entonces yo sí les voy a dejar el material y las direcciones para que puedan descargar el SAM y la guía que está ahí con esas instrucciones, para los que no notaron. Esos sí van a estar disponibles a más tardar mañana. Ahorita solo voy a postear el tema. Y pues recuérdense que tengo que bajar video, tengo que subir video nuevamente de YouTube y luego publicárselo, pues es un proceso que solo la subida a YouTube se tarda un poquito y entonces pues ahí, por eso es que en veces lo reciben hasta el siguiente día. No sé si hay alguna pregunta así en términos generales para ir cerrando la clase. Yo una consulta. Claro, dime. Por el momento, solo para finalizar, solo tendríamos que descargar el champ. O usted lo va a dejar, ¿dónde descargarlo? Yo le voy a dejar lo que pasa es que ya no, aquí en el chat se lo voy a dejar, y ese chat como se comparte junto, ahí lo van a encontrar en su Classroom. Ese lo tienen que descargar y tienen que descargar el Sublime Text. El Sublime Text que van a descargar es el Sublime Text 3. ¿Ok? Aquí dice Download Sublime Text y eso también lo tienen que instalar porque es el que vamos a utilizar más adelante. Y en pues en una clase, en una video clase, voy a explicar cómo configurarlo para que tengan una sintaxis así bien chiva y que, por ejemplo, ustedes, yo puse HTML y él me dio la sintaxis, ¿ya? Y así sucesivamente hay
algunas cosas, por ejemplo, que yo puedo, si quiero linkar una hoja de estilos, vean, él me da todo ahí. Ya, entonces, si yo necesito, por ejemplo, un meta, él me pone ahí esto, y así sucesivamente. Entonces, eso me ayuda pues a la hora de estar programando. Ya no tengo que estar, si ustedes están si están diseñando un sitio y están, como por ejemplo, poniendo aquí en el teclado, así, y más que hay unas computadoras que el mayor y el menor que están todos distorsionados, empiezan a ver a dónde está primero, no está aquí. Clásico, ¿verdad? Y al final lo encuentran. Ponen aquí table y después empiezan a buscar el de cierre. Ahí está. Y así, y empiezan, pero aquí no dice tablet. Entonces, y empiezan a escribir, así no, así nos va a llegar el próximo virus y nos va a encontrar todavía codificando la página. Entonces, tenemos que aprovechar al máximo las herramientas que tenemos y, bueno, no sé si hay algo más. Bueno, una pregunta. Con respecto al MySQL, hay que descargar otro. Es que ahí miro en su computadora un elefantito. ¿Ese tenemos que descargarlo o todavía no? Este es el de Postgres. Yo lo utilizo porque porque tengo otro sistema acá. Pero ustedes no van a instalar, vamos a utilizar lo que es MySQL, ¿sí? En vez de esto. Y cuando descargamos el SAM o el WAM, pues básicamente nosotros acá tenemos ya lo que es la herramienta PHP MyAdmin y aquí puedo crear las bases de datos de MySQL, ¿sí? Porque cuando instalo SAM, cuando lo descargo y lo instalo, pues ahí aparecen básicamente, se instala todo esto. Apache, MariaDB, PHP y Peers. Viene junto. El MariaDB es la parte del MySQL. Ok, gracias. Uh-huh. Entonces MySQL también hay que ponerlo. Eso viene en SAM. Ya viene instalado. Cuando tú lo instalas, él viene todo esto ya. Ya no tenés que estar bajando más nada. Aquí viene todo. Va. Muchas gracias. Ok. Bueno, es para mí un gusto haber estado con ustedes. Por favor, no se olviden de visitar el aula virtual, de dejar sus comentarios y también, pues, si tienen alguna duda, pues me escriben. Y luego vamos a ver si hacemos un grupo ahí de WhatsApp para que se puedan estar. Y porque normalmente cuando me cae alguna notificación en Classroom, pues ya verán acá, vean, creo que son estas son las notificaciones que he recibido ya de ayer y luego ahí hay otras páginas más. Entonces, es posible que en algunas notificaciones solo dice gracias, recibido, está bien, pero en algunas de esas me pueden hacer una pregunta y decir, mire, fíjese que yo no entiendo tal cosa. Entonces, para eso yo tendría que venir a revisar una por una las notificaciones. Esas normalmente me caen en el teléfono. Y entonces yo digo, ok, confirmado, recibido, dice gracias, ok. Pero si necesitan una respuesta más concreta, pues me escriben directamente y listo, ¿verdad? Entonces, por ahí anda funcionando la comunicación conmigo, así. Ok. Bueno, si ya no hay preguntas, pues entonces ha sido un placer estar con ustedes y pues hicimos 1 hora 10 minutos y pues les agradezco su presencia, pues sí. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Feliz noche y feliz Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.